los que no pudieron asistir. Por otra parte, les vamos a poner en contexto de cómo se va a desarrollar esta actividad. En primer lugar, vamos a hacer la presentación de este conversatorio de consulta pública. Desde ya agradecemos a los panelistas que aceptaron esta invitación de participar en esta actividad organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, para luego continuar al desarrollo de las preguntas de los panelistas. Esto debido al formato que tiene esta actividad virtual, que es un conversatorio. Presento a Alberto Isaacson, quien es el coordinador del proceso de regulatorio del anteproyecto que se encuentra en consulta. Es profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Y también nuestros invitados, Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile; Antonio Carracedo, director ejecutivo Resimat, especialista en reciclaje de baterías de plomo ácido; Álvaro Cruz, director de EcoProjects, especialista en reciclaje de baterías de ion litio; Matías Díaz, que nos acompaña, académico e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, en representación de Rebat B. Luego vamos a desarrollar dos preguntas que tenemos planificadas para que conversemos con nuestros panelistas, para finalmente pasar a una etapa de preguntas de la ciudadanía, y luego vamos a hacer un cierre de jornada. En informaciones generales para una efectiva participación del encuentro, les recomendamos utilizar el banner de preguntas y respuestas que se encuentra abajo en la plataforma Zoom, tal cual mostramos en esta imagen. Durante el conversatorio la gente puede ir haciendo sus preguntas, ya sea a los panelistas, cualquier pregunta que tengan también del anteproyecto. Luego, también recordar que pueden chatear para saludar, se pueden ir presentando desde dónde se conectan, de a quién representan, desde dónde vienen. Y también comentarles, como ya les había mencionado anteriormente, que este evento va a ser grabado y estará disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente, como también en el expediente de consulta pública del proceso de consulta del anteproyecto. Cabe señalar que este proceso de consulta inició el 25 de febrero del 2026, y la ciudadanía puede realizar sus observaciones, consultas al anteproyecto hasta el 30 de abril del presente año, hasta las 23:59 horas. También les comentamos que esta es la segunda actividad que hacemos en contexto de esta consulta ciudadana, por lo que luego en el chat vamos a dejar la primera actividad que hicimos, que es un encuentro informativo en caso de que quieran informarse y ahondar más en esta materia. Dicho esto, los dejo con Alberto Isaacson para que pueda continuar con este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, y agradecemos especialmente a los panelistas que muy amablemente aceptaron nuestra invitación a este espacio. Y como mencionaba Camila, en el seminario anterior, que sostuvimos a comienzo de marzo, se presentó la ley REP y presentamos los detalles del anteproyecto. Por eso, en esta ocasión, decidimos que era mejor aprovechar el tiempo de los panelistas y comenzar de inmediato con las preguntas del conversatorio. Ahora, algo a tener en cuenta es que Diego, Antonio y Álvaro fueron parte del Comité Operativo Ampliado, que es un espacio que acompaña el inicio del proceso regulatorio, que invita a distintos agentes de distintos rubros y donde cada uno va aportando y planteando inquietudes y sugerencias, las cuales se van discutiendo, y de esta forma se va afinando los aspectos que serán regulados. Sin embargo, esto no implica que sus inquietudes hayan necesariamente quedado plasmadas en el anteproyecto. Y naturalmente, cada gente va comentando desde su perspectiva y desde su experiencia. Y en este contexto, ya para pasar a la primera pregunta,
En base a su perspectiva y desde el sector que representan, ¿qué elementos consideran que son indispensables que debiese contener el decreto final para el éxito regulatorio? O dicho de otra forma también, ¿qué espacios de mejora identifican? ¿Qué cosas creen que faltaron? ¿Y qué cosas deberían en el fondo atender el ministerio en lo que queda de proceso regulatorio? Vamos a partir con Diego y consideran que tienen más o menos entre 5 o 7 minutos para responder. Por favor. Muy bien, muchas gracias Alberto y al equipo del Ministerio de Medio Ambiente por esta invitación y además a mis colegas que hemos compartido discutiendo esta normativa, como mencionabas, hace varios meses. A ver, para hablar un poco, creo que puede ser interesante poner un poco en contexto que la normativa REP bien implementada en Chile, el parecer que tenemos aquí en ANAC, en la Asociación Automotriz Nacional, con autos, buses, camiones, maquinarias que van a incorporar estas tecnologías, es que puede ser un ejemplo de política pública bien hecha, puede ser un ejemplo internacional, incluso como Chile lo ha sido en otros apartados. Por ejemplo, acuérdense el etiquetado de los alimentos, los sellos de azúcares y grasas, en automóviles los indicadores de eficiencia energética de cuánto consume el automóvil, cuántos kilómetros por litro rinde, que han sido ejemplos destacados internacionalmente. Pues bien, lo mismo debiésemos esperar para baterías. ¿Y por qué lo digo? Porque es un mercado que va creciendo. Hoy día es poco. Hoy día del total de 6 millones de autos que circulan en nuestro país, el 0,25% son con baterías eléctricas, sea híbrido enchufable o full eléctrico. Y recién estamos vendiendo un 3,8 4% el total de la venta con estas nuevas energías. ¿Cuándo va a ser el 50%, el 80% o el 100%? No lo sabemos, hay simulaciones, falta mucho paño por cortar. Pero no cabe duda que una preocupación ciudadana general es que ¿quién se hace responsable de las baterías? Es una pregunta completamente habitual y normal. Y en todas partes del mundo está ocurriendo que se regule para que el fabricante, que es lo que representamos nosotros, sea el responsable de la segunda vida y de la disposición final de las baterías en el caso del litio. ¿Y por qué esto va a ser así? Porque va a ser una tecnología muy nueva. Yo no tengo una respuesta, pero vemos que va en evolución. Cada fabricante y cada área geográfica en el mundo está diseñando distintos tipos de baterías de litio. En Chile hoy predomina la tecnología china, con más del 55% de los autos eléctricos con una tecnología que básicamente son LFP, litio ferrofosfato, pero también va a tener un rol en nuestro país lo que haga Europa, que es otro tipo de tecnología, son baterías NCM con componentes químicos distintos, con duración distinta. Y a lo que quiero apuntar es que esta normativa lo que debiese tener como elemento fundamental son dos principios clave. El primero se llama neutralidad tecnológica, y eso significa que el Ministerio de Medio Ambiente nunca se le ha jugado por una sola tecnología en emisiones, por ejemplo. Sí hablamos de normas euro, pero la verdad es que también tenemos normas EPA en Chile y son homologables o cuantificables entre sí, de manera tal que un fabricante automotriz americano, japonés, coreano, o europeo o chino pueda llegar a nuestro país, no ser discriminado y vender su tecnología cumpliendo con las condiciones y criterios, en este caso, de reciclaje. Entonces, un primer principio que quiero dejar esta mañana es lo de neutralidad tecnológica. Y lo segundo es gradualidad y ver qué pasa en el mundo. ¿Y por qué es importante estas dos cosas? Porque tenemos tratado de libre comercio con todos estos fabricantes, con todos estos orígenes, son socios comerciales y estratégicos, no quiero ni siquiera hablar de China, Estados Unidos y Europa, sino que pensemos también que en Brasil, que es un socio en la región latinoamericana clave para nosotros, está empezando a fabricar vehículos eléctricos. Y no discriminarlos, una aplicación irrestricta a los tratados de libre comercio va a significar que reconozcamos sus tecnologías, veamos qué criterio de reciclaje aplican allá antes de que Chile tome una decisión de poner un porcentaje de reciclaje, de poner una meta que el día de mañana puede ser irreal para lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces, lo que debemos hacer para ser responsables es tomar nota de lo que se está haciendo en otras partes en la fabricación. Somos un país netamente importador de estas tecnologías y, por supuesto, ir dando pasos de seriedad en una política pública bien pensada, pero hoy día hay muchas respuestas que no tenemos porque, por ejemplo, no hay una métrica exacta de cuánto van a durar las baterías de los autos eléctricos.
Mi opinión es que en el decreto se han cometido algunos errores, se ha estimado que son solo 10 años y que luego de eso caería en obsolescencia. Eso no va a ser efectivo, las baterías van a durar muchísimo más, hay garantías que pasan ese tiempo y hay tecnologías que están en permanente evolución. La buena noticia, y con esto ya le doy la palabra a los demás miembros del panel, la buena noticia es que está evolucionando muy rápido, eso es algo muy bueno. Todavía el litio no es un material contaminante significativo en nuestro país, es muy poco, de verdad, es muy poco, pero la gracia es hacer una regulación pensando en cuando seamos un país 100% eléctrico, eso al menos creo yo, y no empezar desde atrás cuando ya hay un problema de plomo, por ejemplo, las baterías de plomo, de ropa, de medicamentos vencidos, de alimentos, qué sé yo. Por lo tanto, medir, ver qué pasa en el extranjero, mantener esta gradualidad son pasos claves para que este ministerio no cometa imprecisiones y para que tengamos una normativa bien hecha. Eso creo yo respecto de los elementos y los espacios de mejora en la normativa. Más adelante vamos a ir comentando algunos otros aspectos, pero le cedo la palabra a los demás panelistas. Muchas gracias, Diego. Álvaro, por favor, también la misma consulta. Aspectos indispensables que debiese contener la propuesta regulatoria. Bueno, yo me leí bastante bien el tema. Yo creo que está bien, bien, porque incluso ahí tengo mis diferencias. Siempre he tenido con Diego respecto al tema de las baterías, las cantidades, porque efectivamente, si bien es cierto, el tema de los autos es un porcentaje más bajo, la duración de las baterías está medida por ciclos. Esto es un tema, es una batería de energía química, por lo tanto son ciclos. O sea, quieras tú, o sea, puede ser, son ciclos, están hechos para una cantidad de ciclos. Por lo tanto, no solamente son los vehículos, aquí estamos hablando también de las baterías que son de las BES. Entonces, eso son una cantidad que ya en Chile hay 90.000 toneladas. Y hablando con los fabricantes, con los principales, ¿cómo se llama? O sea, actores de ese campo de la energía solar, me dicen, no es que las baterías se mueran en 10 años. O sea, en este caso las baterías duran 15 años, incluso hasta 20. No es que a los 20 años tengo que cambiar las 90.000 toneladas. Se hace una mantención completa y se va determinando las celdas que van fallando para irlas recambiando, porque en el año 20 ya van a tener más del 40% renovada, porque no pueden llegar al año 20 y quedarse sin batería y comprar incluso más. Este año la inversión están hablando de 230.000 toneladas. Entonces, todas estas baterías, o sea, por eso es importante para que se pueda realizar una inversión en el reciclaje de baterías, se necesita que haya una reglamentación para que de esa manera los inversionistas entren a invertir, a generar trabajo, inversión, creación de tecnologías nuevas, optimización. La segunda vía, la USACH, está trabajando en eso, porque solamente las baterías EV son las que pueden utilizarse como segunda vía, no las VES, pero a lo que voy yo es que hay que regular hoy día, porque ya estamos atrasados. ¿Sí? Pensemos lo siguiente, la batería de ácido plomo, hay un solo actor que ha estado durante los últimos 20 años. Han aparecido unos que otros por ahí, pero resulta que si dejamos la libertad de exportar, punto uno, no te va a ir muy fácil porque resulta que las navieras no están permitiendo subir baterías de ion litio que estén en desuso. ¿Por qué? Porque cuando están con carga, su problemática no es como el ácido plomo, que son tóxicas, como lo dijo Diego. Efectivamente, su problemática son inflamables. Y la verdad las cosas que si no son bien tratadas, son inflamables, sobre todo cuando están con energía. Y la parte química, que es la química, como dice Diego, la química es igual para cada uno de los modelos, LCO, NMC y LFP. Varía cantidades de cobre, aluminio, litio, níquel, magnesio, cobalto en un caso, fosfato de fierro en otro, y cobalto, que esos son para los computadores porque es muy caro el cobalto. Entonces, si analizamos esto de esta manera, la fórmula de Weibull que se utiliza en Europa ha dado resultados, es poner una meta. Ahora, esto no está escrito en piedra, por lo tanto, si tú no pones una cantidad regulatoria, tú inhibes a los inversionistas a decir, efectivamente, pongamos planta. Y esa es la razón por la cual gente que ha tratado de reciclar baterías de ácido plomo no ha prosperado, y es lo único que ha seguido porque ha cumplido con toda la normativa chilena, que es bien estricta, y por lo tanto, si mandamos las baterías como base a Estados Unidos, a México, porque son más laxos,
O sea, estás llevando el problema a otro país y estás inhibiendo que la empresa chilena, la gente aquí en Chile, invierta en el reciclaje. O sea, esa es la parte más fundamental de todo esto. O sea, el permitir que se exporten las baterías de ácido plomo o las de ion litio, lo que hace es inhibir que gente invierta. ¿Por qué? Porque van a buscar, no, que en Brasil me pagan, me cobran menos, que en India me pagan más. ¿Por qué? Porque son muy laxos, por lo tanto, no tienen que cumplir la normativa nacional, que es la parte más importante. O sea, porque somos, la Ministerio de Medio Ambiente es súper rudo en eso, entonces hay que cumplir las emisiones, etcétera. Entonces, yo creo que lo que encuentro muy vital de esta ley, que es que con esta ley va a impulsar inversiones tanto de mejora, Resimat va a poder crecer, van a poder aparecer otros actores también en el tema de ácido plomo, porque ya va a haber una regulación en la cual va a permitir entrar a otros actores y Resimat tendrá que ser mucho más eficiente, como el que quiera entrar tendrá que preocuparse de ser eficiente y no tener emisiones, etcétera, como lo está haciendo la empresa hoy día. Entonces, yo creo que la ley, para que me la leí, incluso más, tenía un punto que era el tema de la segunda vida, que estaba bien resuelto, porque lo leí con mucha dedicación a eso, porque se puede prestar para que la persona diga, no, es que lo mandé para segunda vía, pero como lo dice bien claro, la ley dice, no, tiene que ser con entidades competentes, o sea, que certifiquen que esa batería se le puede dar una segunda vida. O sea, yo por ese lado, yo estoy súper conforme con todos los, incluso con las metas. La parte que podría decir que las otras baterías, que es donde puede decir Diego que aparezcan, debería haber un método para poder que se implemente tal vez, o sea, dependiendo del volumen de otras baterías, hay muchos tipos de otras baterías. Toyota utilizaba hace 10 años atrás otro tipo de baterías, no de ion litio, pero, pero yo hoy día, incluso más, las empresas internacionales hoy día están más preocupadas que nosotros mismos para que se reciclen las baterías en el lugar. O sea, lo tengo súper claro, porque el fabricante de chino muy grande, el tercer fabricante, se contactaron conmigo precisamente porque están implementando todo el sistema para que cuando ellos traigan baterías para acá, ellos puedan, ¿cómo se llama?, tener un lugar para reciclar las baterías aquí en Chile. Entonces, por eso por mi lado, encuentro que el proyecto que leí yo, el último que leí, está bastante bien, o sea, si se cumple de buena fe, o sea, siempre van a buscar algo que hacer para poder tal vez no hacerlo, digamos. Pero yo, la verdad, cosa que estoy bastante, o sea, creo en esta ley y es necesaria para Chile para que haya inversión en el reciclaje aquí en Chile. Eso Muchas es. gracias, Álvaro. Antonio, continuamos contigo, la misma consulta desde la perspectiva de Resimat. Muchas gracias por la invitación. Después de escuchar a ambos expositores, son muy interesantes sus puntos. Yo, sin embargo, hice un punteo quizás más específico para tratar de enfocar un poco los considerandos que debería tener esta propuesta. Y, y considero que es muy importante que tengamos una fórmula de cálculo del mercado de baterías que se generan muy exacto. Hoy día tenemos información solo de aduana que nos muestra cuántas unidades ingresaron, sin embargo, no aparece el peso de estas baterías. Entonces, al ser un número muy grande de unidades, se puede multiplicar por un peso X, y si ese número fuese, si ese, no sé, imaginemos, sean 15 kilos, si, si ese número fuese 16 kilos, el número crece exponencialmente. Si al revés, esos 15 kilos fuesen 14 kilos como promedio, el número bajaría mucho. Y en el considerando 4, cuando se habla de 44.400 toneladas año que se esperan para el 2026, eso, según el conocimiento que nosotros tenemos de las proyecciones de la industria que nosotros estamos hace años, es claramente sobreestimada. Por eso creo que sería bueno tener una metodología, hacer unos datos y unos supuestos reales para llegar a un dato duro. Para esto también sería ojalá ideal si pudiéramos incluir aduana y también, si es posible, exigir a los importadores que al importar baterías a Chile declararan el peso. Esto yo leyendo el anteproyecto considera humildemente que podría ser incluido en el artículo 34, pero siempre y cuando sean incluidos sería algo, como digo, muy, muy bueno porque sería algo tácito, algo real, sobre lo cual poder construir las futuras metas y la futura realidad nacional.
Otro punto que sería importante también, creo yo, es partir de a poquito con las metas. O sea, se hablaba en el artículo 20 de empezar con 50% de las tasas de reciclaje. Perdón, estoy hablando siempre de plomo ácido. Yo de las baterías de litio conozco muy poco, mucho menos que los otros dos expositores, así que prefiero limitarme a plomo ácido. Eh, Se habla, como dije, de un 50%, quizás sería bueno bajarlo a menos, a digamos un 40%, para darle una cierta transición a los informales. Esta ley que fue promulgada hace 10 años, en mayo del 2016, y de la cual yo soy fanático, he tratado de impulsarlo muchas veces y muchos informales migraron a formalizarse, ¿no es cierto?, invertir en camiones, a invertir en bodegas, que fueron costosas, pero que finalmente la ley se fue atrasando y no vieron materializada su inversión. Entonces, volver a convencerlos de que ahora sí que viene la ley y que tienen que formalizarse, va a tener un pequeño muro que tenemos que tratar de votar y ir migrando de la informalidad a la formalidad. Entonces, partir con metas no tan exigentes, pero luego haciéndolas cada vez más incrementales, creo que sería una buena solución. En línea con lo que decía también Álvaro, en el artículo 25 me llamó la atención que nuevamente se habla de una posibilidad de exportación para valorización. Eso no sé por qué se sigue hablando de este tema. Eh, Nosotros creemos que debiese ser una excepción el exportar residuos peligrosos, ya que el objetivo principal debiese ser el minimizar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Poniendo un poco hincapié en lo que decía Álvaro anteriormente, el plomo, que es lo que manejo yo, se funda a 327 grados. Es una temperatura muy baja y cualquier país puede fundir, o sea, cualquier persona puede fundir sin controles medioambientales. Entonces, esto hace que exista este dumping ambiental donde el que lo hace mal finalmente puede pagar más por el residuo porque no tiene control, no tiene mitigaciones, no tiene cuidado sobre los trabajadores, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y principalmente porque es una política obsoleta que ya no se usa. De hecho, eh, el exportar nuestros residuos no es reciclar, sino que es exportar solamente el problema hacia otro país. Tanto así que ningún país que sea firmante de Basilea y que sea OECD en la región permite la exportación de baterías cuando existe capacidad instalada. Siguiendo esta misma línea también de la fiscalización, un cuarto punto que anoté para el anteproyecto sería mejorar la trazabilidad de la cadena. Hoy en día la cadena del origen de la generación, ¿no es cierto?, cuando nace el residuo, hasta el punto de valorización, pasando por los camiones, bodegas, etcétera, y todos los componentes del Red C, no está muy fiscalizado. Entonces, a veces también se transporta con camiones no autorizados y eso deja en desventaja nuevamente al formal, ya que hacer las cosas mal es más barato. Tenemos que tratar de que exista fiscalización para que se fiscalice la cadena y se premie o no se multe a quien lo hace bien. Yo pensaba en multar a los generadores asociados a las metas, si es que no se cumple esta correcta trazabilidad, y ojalá pudiésemos incluir también en este anteproyecto algún apoyo claro, fuerte y tácito para combatir la informalidad. Creo que este es un camino que tenemos que seguir, que tenemos que hacerlo bien. Como decía Diego en un principio, tenemos una oportunidad única de hacer un ejemplo a nivel mundial y formalizando nuestra cadena vamos a lograr ser un referente. Y finalmente, sobre el tema del ion litio, como dije en un principio de esta presentación, no conozco mucho, no es mi expertise. Sin embargo, siento que no tenemos una realidad comprobable, que no sabemos muy bien cómo se va a comportar el mercado. Tenemos dudas de cuánto realmente va a impactar la entrada de las baterías ion litio al mercado chileno. Y obviamente tiene un contrapunto, un punto de relación con las baterías plomo ácido, ya que mientras más baterías ion litio entren, menos consumo va a haber de baterías plomo ácido, entonces se va a ver mermada la generación de plomo ácido. Por esto es que no sé si sea bueno ver estos dos residuos juntos, ya que se comportan distintamente. Yo creo que lo único parecido que tienen es el nombre de baterías, pero son residuos completamente distintos. Uno, como dijo Álvaro, es tóxico, el otro se puede incinerar de adentro hacia afuera por diferencias de temperatura. Eh, pero yo creo que deberíamos tratar de tomar las metas y el tema de
de normar las baterías ion-litio con un poco más de calma, ya que no conocemos mucho el mercado y sería bueno irlo viendo durante el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Pasamos al comentario de Matías de la USACH que trabajan en la segunda vida de las baterías de ion litio. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero que todo, darles las gracias por la invitación. Em, Contarles que nosotros efectivamente estamos trabajando en proyectos pilotos de dar segunda vida a baterías de litio que provienen de vehículos eléctricos. Como indicaban los otros panelistas, el mercado actualmente es pequeño y cuesta un poco desde varias lógicas. La técnica, porque las baterías generalmente son todas de distintas procedencias, no hay una homologación de cómo acceder a ellas. Muchas veces es más difícil extraer la batería que comprar una batería nueva, entonces puede que la segunda vida sea incluso más cara que la primera vida. Hay harta incertidumbre al respecto y muy poca información a nivel internacional. Pero si nos centramos en la propuesta, eh, creemos que la propuesta es correcta, es gradual, hace distinciones entre baterías de plomo ácido y una exigencia un poquito más relajada con baterías de litio. Y atendiendo a la pregunta específica, que es puntos de mejora, creo que eh, tratar a la familia de baterías de litio como un todo no es una buena decisión. Entre algunas de las observaciones que nosotros tenemos es que las rutas de remanufactura, reutilización o segunda vida son distintas y la química es LSO, LFP, NCA. Hay ciertos casos en el que no conviene la segunda vida y conviene el reciclaje directo porque el proceso de la segunda vida es complejo y podría hacer que la segunda vida de la batería sea incluso más cara que la primera. Entonces, el que todas tengan la misma exigencia del 15% al año 3, el 50% al año 10, creemos que no, que debiera diferenciarse, porque son químicas distintas que tienen comportamientos diferentes. Lo otro que debiera ser incluido y quizás explicitado con un poquito más de fuerza es el tema de la trazabilidad para garantizar que que la reutilización de las baterías, y centrándome particularmente en litio y sus químicas, sea exitosa, debiéramos establecer una especie de pasaporte digital de la batería para poder tener trazabilidad de su proceso de remanufactura, pensando particularmente en los riesgos asociados al volver a utilizarla. Eh, la normativa también menciona que las baterías son una tecnología en constante evolución, y efectivamente, pero no establece ninguna meta ni ningún lineamiento para las nuevas o las otras químicas que podrían aparecer tener un efecto en el mercado importante en 2 o 3 años, particularmente sodio. Entonces, yo creo que esos podrían ser algunos de los puntos de mejora específicos en la propuesta de reglamento que estamos trabajando. Y una cosa importante también podría ser, aparejado con hablar de las distintas químicas de las baterías, hablar de las distintas maneras de dar segunda vida o incluso tercera vida. Podríamos tener definiciones porque lo mencionaba Álvaro, es distinto trabajar con baterías que vienen de un BESS que con baterías que vienen de vehículos eléctricos. La densidad energética es distinta y probablemente hoy por hoy vamos a tener problemas más atingentes respecto a los BESS que respecto a los vehículos eléctricos. Entonces, debiéramos definir qué se hace con esas baterías que en general son químicas LFP con menor densidad energética, que van a llegar al final de su primera vida útil, pero probablemente no tengan una segunda vida útil tan inmediata, sino que haya que remanufacturar o que lo que se pueda rescatar de ahí vaya más a reciclaje que a segunda vida, o podríamos determinar también una condición terciaria que es una tercera vida para aplicaciones muy puntuales y que tienen poco requerimiento técnico, peak shaving o como especies de UPS. Yo diría que esos son los puntos que podríamos tener en la mira para mejorar el decreto. Muchas gracias, Matías. Bueno, en esta primera vuelta han surgido aspectos que son fundamentales para la regulación, aspectos que sean fundamentales que se han resuelto de alguna forma, como por ejemplo la gradualidad, cómo enfrentamos la vida útil, cómo enfrentamos esta nueva tecnología que está recién apareciendo y de la que aún no se conoce
completamente todos sus detalles, cómo damos certeza a los inversionistas, necesidad de levantar información con aduanas, tener datos más precisos, qué hacer con los agentes informales, cómo mejoramos la trazabilidad de estos residuos. Y por supuesto la segunda vida. Todos estos son elementos que al final van a terminar configurando un poco la forma que va a tener el decreto y cómo se va a aplicar la REP en Chile. Y eso comparto con ustedes grandes desafíos que tenemos como hacedores de política pública. Ahora, pasando a la segunda consulta que les tenemos, eh, por ahí algunos ya fueron comentándola, pero apunta a qué elementos consideran ustedes que destacan del anteproyecto, qué aspectos positivos contiene y consideran que fueron correctamente atendidos. Ahora, si consideran que ya comentaron sobre esto en la primera vuelta, pueden también comentarnos otra cosa, complementar lo que dijeron, hacer una crítica, responder a algún otro panelista también. Así que retomamos el mismo orden y comenzamos con Diego. Gracias, Alberto. A ver, antes de hablar de aspectos que uno puede destacar de este anteproyecto, y atendido que en el primer seminario que hicimos a comienzos de año se habló bastante, en general hubo bastante crítica, yo quiero insistir en que una regulación bien hecha es una muy buena noticia. Hoy día el anteproyecto como está, yo creo que tiene falencias que pueden mejorarse, y parte de eso yo creo que, y lo voy a responder al tiro, se manifiesta muy claramente en una pregunta que se hizo en el chat de preguntas y respuestas, que en el fondo intenta homologar al mecanismo REP de reciclaje como un sistema de control y trazabilidad. Y quiero explicarlo bien claro porque de manera muy sencilla uno podría creer que ANAC o las marcas están en contra de este reciclaje. A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno no ve de la ley REP es que la ley REP mal hecha, con metas inalcanzables e incumplibles, se traduce automáticamente en multas. Y son multas que quedaron definidas en la ley REP en el año 2016, altísimas, en 3 eslabones, multas graves, hay multas gravísimas. Estamos hablando de multas millonarias en dólares y obviamente si la ley, tanto en decreto o en la aplicación práctica, te pone una exigencia muy alta de reciclaje y valorización, lo que ocurre es que ahuyentas a los actores del mercado. Si tú tuvieses un fracaso absoluto de los neumáticos, como está ocurriendo en Brasil, que el reciclaje de los neumáticos creó un mercado negro en Brasil en el que te extorsionan sacándole los neumáticos a los autos de los estacionamientos y vendiéndole a las que deben reciclarlos para que no paguen la multa, eso obviamente te termina desconfigurando todo el mercado y creando comercios ilícitos. Pues bien, si tuviésemos, como se plantea aquí, en 3 años más, reciclar un 15% del litio puesto en el mercado en los últimos 3 años, ocupando como línea de base 2017, esa sobreexigencia, porque hoy día no hay litio automotriz de vehículos para reciclar, porque los autos son muy pocos, hay 15.000 vehículos a todo dar circulando hoy, y no están en condiciones de obsolescencia, puede que algunos sí en 3 años, no lo sabemos. Pues bien, esa sobreexigencia te termina ahuyentando y disparando en los pies a la electromovilidad. Esa es la preocupación que yo quiero manifestar. O sea, a veces por querer hacer algo que parece en el papel ser muy formal, muy reglático y muy bueno, cuando se nos pasa la mano en un fanatismo, termina disparándole a justamente aquello que queremos promover. ¿Ya? Entonces hay que tener la inteligencia suficiente para buscar un punto de control, de levantamiento de información y de regulación cuando tengamos una práctica internacional comparada que nos permita avanzar en eso. Creo que el profesor Matías Díaz lo dijo muy bien, yo me quiero plegar a sus palabras. Hay una distinción clave, yo la dije en el Comité Operativo Empleado, pero no se recoge en este decreto y yo es lo primero que me gustaría mejorar, que es que hay que distinguir dos realidades en el mundo del litio. Efectivamente, existen baterías dedicadas a la tracción, que son las automotrices, y que van a tener una vida útil distinta a otro tipo, por ejemplo, como las baterías que Álvaro ha dedicado gran parte de su desempeño profesional en atender. No va a ser nunca lo mismo el litio de un laptop, de un celular, por muy bueno que sea, o de otros electrodomésticos, al litio que utilizamos en la movilidad. Y tan es así, que de hecho lo hemos hablado, el automóvil va a tener una vida que además va de la mano en su obsolescencia de lo que le dé el conductor. Por eso el auto se inscribe, por eso el auto lo doy de baja, no cuando ANAC lo defina ni cuando el Ministerio de Medio Ambiente lo defina, eso no va a cambiar, sino que cuando tú, que eres el conductor y que tienes tu autito,
quieras darlo de baja, venderlo, chatarrizarlo. Programas de chatarrización lo hemos hecho, pero este es un bien inscrito. Es como el departamento, y por mucho que tengamos departamentos o casas ineficientes, tú no puedes obligar a la gente a que los destruya, los venda o qué sé yo, a menos que siga los canales formales de expropiación, ya que obviamente la gracia no es llegar a eso. Entonces, distinguir yo creo que una muy buena noticia. Eso habría que explorarlo, me parece que puede ser algo clave, porque una distinción entre para qué se ocupa la batería es absolutamente clave. Ahora, los BES, estos sistemas de almacenamiento, por cierto que van a tener unas reglas del juego muy interesantes en nuestro país. Nosotros creemos que son una gran oportunidad para almacenar energía y los automóviles para trasladarla y llevarla a distintas partes del territorio nacional con una capacidad de generar energía que hoy es quizás impensada. Pero a este respecto yo creo que es interesante ver dos cosas. Tanto para el litio como para plomo, las soluciones de reciclaje, de recolección y de valorización van a venir dadas también por lo que puedan hacer nuestros colegas en el apartado internacional. Yo creo que es un error cerrarse las opciones de exportación. Yo sé que Antonio y Álvaro lo mencionan porque creen que puede afectar al reciclaje hecho en Chile y hay que proteger la industria nacional y yo estoy de acuerdo con eso. Pero también hay que verlo desde otra perspectiva. Muchas veces, más allá del apartado económico local, se impone un apartado económico que es un bien jurídico superior, que es la defensa de la libre competencia. Hay experiencias de oligopolios y de monopsonios que no han funcionado bien en Chile. Me refiero a que haya poca competencia en el reciclaje del litio y del plomo. El mercado automotor es muy competitivo, 90 marcas, todos los países están metidos acá. Hay marcas nuevas que se lanzan y no llegan a tener el 1% de participación de mercado, el 0,5, el 0,4. Eso que tenemos nosotros en ANAC es competencia descarnada, con locales, con postventa, con redes de venta, con marketplace, ¿ya? Que ganas de tener lo mismo en telecomunicaciones, que no hay muchas compañías. ¿Ya? Puedo tener algo más de oferta en televisores, pero nada como la automotriz. Hay entes reguladores, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, de Defensa de la Libre Competencia, que sin duda van a querer ver con lupa el mercado del reciclaje de las baterías. Entonces, ojo, porque tener opciones con nuestros socios comerciales afuera en exportación que compitan de igual, nadie te habla de dumping ni de saltarse las reglas del convenio de Basilea, pero hay que mantener un mercado internacional abierto en lo competitivo, por supuesto valorizando, si nadie dice exportar basura, pero eso es algo interesante porque Chile está evolucionando a eso bajo los estándares OECD. Entonces, hay que ver de qué manera juega Chile en el comercio internacional con nuestros socios estratégicos para ese punto también. Ahora, por último, para ver qué más se puede mejorar en esta normativa. Creo que es muy interesante lo que mencionó Matías de levantar información buena. Sí, efectivamente, aduanas es muy deficiente en la información, no es tan buena como ha sido el ingreso de automóviles en los últimos 30 años, en que homologamos, certificamos y hay un registro que maneja el Ministerio de Transporte con motor, con la norma de emisión y con la norma de seguridad, que es muy importante también, y que hemos ido incorporando más elementos de seguridad obligatorios, más mediciones de gases nocivos, con la norma Euro 6C que partió en septiembre del año pasado. O sea, se puede hacer un control. En baterías no ha existido, ni en plomo ni en litio. Pasaporte digital es lo que a nosotros más nos parecería lógico, porque hoy día las herramientas digitales son muy buenas. Los fabricantes pueden diseñar una muy buena data para que el Ministerio de Medio Ambiente tenga y estudie un buen abanico de información para saber qué exactamente está llegando a Chile. Porque nosotros, siendo algo muy estratégico de cada marca y habiéndose reconocido que hay tecnologías y componentes químicos distintos, va a ser muy bueno no meterlo todo dentro del mismo saco y saber distinguir qué porcentaje tenemos de cada componente, aunque sea grosso modo a nivel nacional. Eso nos permitiría participar en una regulación bien hecha. Insisto, el automóvil, la marca se hace responsable de la disposición final, pero una normativa que acelere eso, que nos haga partir reciclando en 3 años más con un pasivo ambiental que hoy día objetivamente no existe, porque estamos vendiendo autos eléctricos recién con más ganas este año, a propósito del alza en los combustibles, pero sobre regularlo, sobre exigirlo, te termina disparando a los pies. Gracias. Muchas gracias, Diego. Pasamos a Álvaro, la misma consulta.
Bueno, mira, sí, yo creo que aquí vamos a caer en el mismo tema que cuando estuvimos en el COA. Yo conozco muy bien el tema de la batería. Matías dijo cosas que son realmente certeras. Y lo conozco de hecho, lo conozco en empresas en Alemania, y no solamente lo que Diego decía, no, que el tema de las lápices, no, yo estoy hablando de las baterías BESS y EV, en la cual su química, la química básica, y eso Matías no puede decir porque eso es a nivel mundial, estamos hablando que cambian componentes, pero todas tienen aluminio, todas tienen cobre, todas tienen grafito, varía en el níquel, manganeso, cobalto, que es lo que más se utiliza en Europa, como decía Diego, el que más se utiliza en Europa, incluso más. Hace 3 años se instaló una planta en Alemania solamente para las Volkswagen y Audi, porque conocen el cómo se llama, el cómo descargar las baterías, el manejo. Y aquí hay un tema, Diego, para que tú lo sepas, en Europa, en Estados Unidos, se cobra por reciclar baterías de ion litio. No es el caso de las baterías de ácido plomo. Se cobra, va entre 550 y $600 la tonelada. ¿Por qué? Porque son baterías complejas, ¿no? Son más caras que las de ácido, la de ácido plomo, pero la de ácido plomo tiene un 70% que es plomo, mientras que las baterías de ion litio apenas alcanzan un 8% de cobre, que es lo más caro, después tú llegas al aluminio, dependiendo del tipo de batería, como dice Matías, va a depender de la cantidad de cobre que tú tengas, la cantidad de electrolitos que tú tengas, porque esa es la parte importante. Cuanto más litio tú tienes, el recuperar el litio es un tema que es más complejo. Entonces, si miremos la experiencia que hay en Estados Unidos, en UK hay una planta que hoy día, ya que se prohíbe sacar las baterías de ion litio, porque como salió de la Comunidad Económica Europea, ha permitido que una empresa hoy día esté fabricando baterías del reciclaje de las mismas baterías. Incluso más, SQM es socia de esa empresa actualmente, es socia. Yo estuve hablando con el director y compraron un 30% de esa empresa en UK. Entonces, el tema caemos en el tema de las metas, que puedo estar de acuerdo con Diego, porque dice, oye, pucha, la cantidad de autos y la cantidad pero la fórmula de Weibull te indica un poco más o menos, no es que sea el 15% de los autos que se importaron, ojo, sino es esa cantidad, te la da una fórmula en la cual tú vas a poder decir, y este es otro punto que tal vez digo no desconoce, que las fábricas hoy día, por ejemplo KTL, que tuve una reunión con ellos ya tienen incorporado ese costo. El costo de que yo estoy hablando de 650, de 550, $650 va a depender si son NMC, LFP. Aquí en Chile el 90%, y tú lo debes saber, Diego, el 90%, 95% es LFP. Los camiones, los buses, todo eso es el FP, que es la batería más barata de ion litio, pongámoslo así, por el componente que tiene el fosfato de fierro. Entonces, si nosotros siempre caemos en el mismo punto cuando participamos en el inicio, el poner el tema de las metas puede ser lo que dice Diego, oye, sí, ajustémonos un poco más, o lo que dijo Antonio, en el tema de las baterías, ajustémonos un poco más, o sea, bajémonos un poco más. Pero si tú lo dejas fuera, y tú dices, voy a dejar fuera, vas a tener el problema de que no va a haber la inversión que tú requieres aquí. Y el tema de que tú dices, hay un monopolio. Yo le digo siempre cuando me dicen a mí, oye, pero ¿por qué? En el caso de los importadores, yo estuve, incluso más, estuve en unas reuniones para el tema de las plantas de reciclaje, porque yo incluso hasta conozco plantas de reciclaje de baterías de bromo que son más ecológicas que las que tiene Resimat. Resimat cumple. Pero a lo que voy yo es que no, es que prefiero exportarlas. Yo digo, pero ¿por qué si son tan grandes? Hagan ustedes una planta. O sea, yo siempre he invitado a la gente, entren más actores para que haya una competencia, pero que cumplan la exigencia. Pero si tú dejas el tema de las baterías de ion litio fuera de ponerle una meta, sea tal vez más baja, yo ahí no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque hoy día las industrias KTL ya incluyen el precio que les venden a todos sus clientes un porcentaje que se llama el green, se llama, que es un porcentaje del 1% que ellos lo consideran como que ellos ya tienen que incluirlo para que se puedan reciclar sus baterías. Es más, ellos, por ejemplo, esta empresa ya tiene una empresa en Estados Unidos que está preocupada de todas sus baterías. A mí me han llamado para decirme, aquí en Chile, Diego, me han llamado ya para alrededor de
48 módulos de 220 kilos que vendió esta empresa para ver si yo me podía hacer cargo de esas baterías y reciclarlas y yo hacerme cargo, o sea, y ellos me pagaban directamente de Estados Unidos, no a la empresa que les compró, porque está incluido. En el tema de las BES también, las empresas chinas que están vendiendo aquí en Chile, tú sabes que el 0,05% de las baterías vienen con problemas. Es muy bajo, es menos, pero el 0,5%, es menos del 1%. Pero si tú ves en el tema de las BES que están llegando aquí de 90.000 y este año, entre este año y el próximo año van a ser 237.000, le sacas el 0,5% que son las que vienen, entre comillas, con alguna falla de fábrica, ya tienes más de 1.500 toneladas de baterías que vas a tener que reciclar. Entonces, el dejar fuera el tema, incluso más para lo que están haciendo Matías de la segunda vida, el dejar fuera esto, dejar fuera la segunda vida o dejar fuera el tema del reciclaje, es un tema que va a ir contra el desarrollo de Chile, que Chile, y eso estamos de acuerdo, Diego, que Chile es el país que más autos y buses eléctricos tiene en América Latina. Entonces, si tú cortas eso, y estoy de acuerdo contigo, digo, tal vez, oye, ¿sabes qué? Bajemos un poco la cantidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero dejarla sin meta sería el error más grande, porque no vas a incentivar para que haya inversión en esto. Pasó con el tema de los plásticos. Los plásticos pasó exactamente lo mismo. Entró en vigencia la ley, como dijo Antonio, cuando tú dices, prometes que hay una ley y no sale nunca, eso hace que se desincentive ¿cómo se llama? La inversión. Pero una vez que salió incluidos los embalajes y plásticos, en Quilicura invirtieron $6 millones en una planta, pero con la última tecnología para el reciclaje de los plásticos. ¿Por qué? Porque ya se incluyó. Entonces lo que dice Antonio también es cierto. Si en esto nos quedamos, sí, puede ser, y no se promulga y no entra, va a hacer que no se desarrolle y eso genera inversión, eso genera ingresos y al final tú estás exportando materias primas para hacer baterías. Cierto que aquí en Chile no hacemos baterías, pero sí tú ya puedes exportar el cobre, el black mass, porque en este caso tú puedes sacar el black mass, no vas a sacar el litio, no vas a sacar el fosfato de fierro, el black mass, el aluminio, etcétera. Entonces, yo creo que el tratar de bajarle un poco el perfil, porque yo creo que estamos atrasados incluso. Estamos muy atrasados porque lo que se nos viene aquí en Chile es un volumen que no es menor. Estoy hablando de 1.500 toneladas mínimo va a ser este año. ¿Ah? Por eso ahí siempre tengo con Diego la misma discusión, pero es un tema que yo lo veo por el lado de la realidad que me tocó vivir y que tuve que rechazar muchas baterías que terminaron donde Volta y Donor. Y son varias toneladas que están terminando ahí en destino final y no siendo reciclada. ¿Ah? Por eso yo encuentro que la ley va bien enfocada, tal vez puedan revisar los montos, sí, puedan revisar los montos, pero no dejar fuera el tema de ponerles una meta para que tal vez, como dice Diego, no les caiga en contra, pero sí una tal vez más baja, como dijo Antonio, oye, tal vez el 50% es mucho, lleguemos al 40%. Tal vez el 15% para el segundo año, como dice Diego, no, es demasiado, dejémoslo en el 10%. A mí no me preocupa porque las grandes empresas, los que le están vendiendo las baterías, le van a exigir, porque incluso más, Alemania exige que sus baterías sean recicladas, no para el destino final. Entonces, son grandes que hoy día se están preocupando por sus residuos. Por lo tanto, el que se baje, está bien, pero que siempre haya un mínimo. ¿Para qué? Para que haya inversión. Porque si dijeran a Antonio, mira, el mínimo va a ser un 10%, entonces decir, nah. Pero si Antonio dice, oye, va a ser esto, ellos van a decir, oye, necesitamos más capacidad, no hay otro actor, voy a ir creciendo más, a menos que aparezca otro actor y sea competencia de Recimar. Eso es todo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, lo importante acá es que, claro, tengamos opiniones diferentes y eso va enriqueciendo la regulación porque claramente, bueno, todos representan rubros distintos y es importante que como política pública tratemos de incorporar de la mejor forma todas las visiones que hayan.
Aprovecho de saludar a los 118 participantes que han estado acá escuchándonos. Hace un rato eran 120, me parece que fueron un poco más. Así que gracias por estar presentes en este proceso de consulta. Ahora continuamos con Antonio. Ahí sí está en silencio. Sí, bueno, nosotros destacamos y agradecemos mucho que se esté tomando este avance y se esté finalmente avanzando en esta regulación específica bajo la IREP de lo que son las baterías. Como dije anteriormente, desde el año 2016 que estamos esperando esto y la industria lo ve con muy buenos ojos porque, como dije también, se formaliza un mercado que necesita el apoyo del gobierno, necesita fiscalización y principalmente necesita que las gestiones sean especializadas. Eh, Como dije anteriormente, también el residuo de baterías plomo ácido tiene distintas considerandos que no tiene ion litio. Eh, Tiene casi el 10% de las baterías, un poco más quizás, llegan en estado de derrame de ácido. La batería, cuando uno la cambia, como es muy pesada, casi siempre se rompe al botarla, ¿no es cierto? Porque es pesada. Entonces, eh, se producen derrames en los lugares, ahí hay que tener un control adecuado y por eso me quería sumar un poco a una pregunta que es una persona que aprovecho de responderla, no es para mí, pero preguntó ahí, ¿los generadores están obligados a contratar a gestores autorizados? Fuerte que aún así no se cumple. Eh, claro, los generadores contratan a los gestores autorizados y cuando yo anteriormente mencioné que necesitamos mayor fiscalización es porque los contratan a los autorizados, pero a su vez hay muchos espacios en la cadena, por ejemplo, un ejemplo burdo, no hay extintores, los extintores están vencidos, no está señalizado, no existen el área dimensionada para poder acopiar baterías de plomo ácido. Entonces ahí es donde, si bien están contractualmente hechos bien los acuerdos, ¿no es cierto?, los contratos en la cadena, la realidad es la que no se está cumpliendo y ahí es donde necesitamos un mayor apoyo. Uniéndome también un poco a lo que había dicho Diego sobre la exportación, eh, sobre litio, yo considero que, claro, al no haber tecnología, claramente hay que tratar de buscar la mejor salida, valorizar o darle una segunda vida fuera de Chile. Sin embargo, en plomo ácido no es así, porque vemos que hay noticias, hay cosas que podríamos comentar después, Diego, que se ve que en el papel exportar racionalmente ambiental suena muy bien, pero la parte de la fiscalización, nuevamente, la parte de la realidad, lo que ocurre es que no es así y ahí es donde se hacen estas diferencias. Eh, Sin embargo, y volviendo al punto del reglamento, nosotros valorizamos mucho el avance de este reglamento porque le da certeza jurídica al país que hace tiempo que no teníamos, le da un avance certero sobre cuál es la política que quiere el país seguir y eso va a hacer que más gente, no sé, quiera invertir en camiones autorizados, camiones del año, en una flota de camiones, de lugares, inversión en bodegas, inversión en otras fundiciones que quieran instalarse en Chile para reciclar, y eso hace que podamos tener una cadena mucho más completa, más competitiva y principalmente, como dije, ya he repetido varias veces, más formalizada. Y para eso nosotros nos queremos poner también al alero del ministerio, apoyar en lo que puedan, proponiendo mejoras técnicas para que esto funcione mejor. Insisto que la realidad de esto es muy complicado. Para mí, yo lo vivo día a día, hace, no sé, eh, casi 15 años que estoy en esta industria y conozco perfectamente los detalles, cómo realmente funciona, cuál es la realidad del mercado palpable, demostrable, y estamos, o yo por lo menos estoy, y bueno, estamos con mis colegas muy dispuestos a poder aportar lo más posible para no cometer errores. Como también dijo Diego en su respuesta anterior, el hacer la ley con errores, con metas inalcanzables, por lo tanto, lo que finalmente decanta en multas, hace que sea una ley impopular y que le cueste la implementación. Entonces, creo que esta instancia es muy importante para que la conversemos, tanto público-privado, para poder llegar a las mejores medidas y la mejor implementación para una ley REP que Chile se merece y está expectante por tener hace años.
Muchas gracias, Antonio. Continuamos con Matías. Eh, ok, volviendo a la pregunta que era, si no me equivoco, ¿qué son las cosas buenas de la propuesta? Voy a partir por ahí. Creo que lo primero es que tener una propuesta que, aunque tenga algunas falencias y sea perfectible, versus no tenerla, eso ya es positivo. Muestra una intención clara del Ministerio del Medio Ambiente, de nuestros organismos reguladores, y el contar con una propuesta y un anteproyecto de decreto es positivo. Lo segundo es que en el mismo documento se indica que los posibles beneficios socioeconómicos de la propuesta son mucho mayores que sus costos, si no me equivoco, era como 1.7 veces mayor. Hay un fomento claro a la segunda vida, y esa segunda vida podría activar un ecosistema, y ahí yo estoy más del lado de Álvaro en el sentido de que no tendría ningún sentido que retiremos las baterías en Chile y las mandemos a segunda, tercera vida o a reciclaje en el extranjero. Pensando primero solo en el CO2 de ese transporte porque son elementos súper pesados. Y económicamente creo que no rentaría. Entonces, lo que debiera pasar es que se active una industria tecnológica acá en Chile para hacer eso, porque en el mundo no están mucho más adelantados que nosotros en esto. Entonces, debiéramos no repetir lo que pasa en nuestro país habitualmente, que dejamos que las tecnologías se nos escapen y vivimos básicamente de la exportación e importación de commodities. La propuesta también tiene una intención que es clara y que tiene que ver con desincentivar el mercado informal. Eh, Puede ser perfectible, pero está claro y es una intención que se nota. Y también hay una vertiente que es desde la academia algo que hacemos siempre, que es la educación y generar información y dejar esto para informar a la población de los beneficios de los posibles implicancias. Eso también es positivo en términos de la propuesta. Ahora, hay cosas perfectibles, sí, pero no son tan terribles porque si uno mira las visiones que están un poquito contrapuestas en este mismo foro, lo que estamos discutiendo es si la meta es factible de implementar y no va a ser un balazo en los pies o no. Y eso acompañándolo con un par de proyecciones que no son tan difíciles de hacer por lo demás, porque yo creo que lo que puede asustar es, ya, no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos 15, 50%. Y esa se conecta con uno de los primeros comentarios que dice que le falta un poquito más de detalle técnico a esta propuesta. Y eso no es tan difícil de calcular porque el año pasado vendimos 5.500 vehículos eléctricos. Si esto empieza a funcionar en el 2027, el año 3 va a ser el 2029 o el 2030 y el año 10 va a ser el 2036. Hay una estrategia nacional de electromovilidad que dice que el 2035, en teoría, las ventas van a ser 100% eléctricas. Podríamos ponernos en el escenario y sacar el tonelaje de baterías de las que estamos hablando cuando decimos 15, 20% y hacer la distinción de las químicas y hacer esas rutas. Eso no es tan difícil de hacer. Entonces, si me quedo con lo positivo, tenemos diferencias en la implementación, pero el sentido de la propuesta y el anteproyecto de decreto es compartido me imagino que de forma general por todos los distintos gremios que estamos involucrados. Muchas gracias, Matías. Bueno, Camila, dimos la vuelta a ambas consultas. No sé si hacemos un comentario de cierre o atendemos primero las preguntas del público. Sí. Bueno, agradecemos primero a todos los panelistas por su disposición, por sus comentarios hacia el anteproyecto que se encuentra en consulta. Agradecemos también a Beto por sus intervenciones en representación de la Oficina de Economía Circular. Y también agradecemos a las personas conectadas, ya hay 96 asistentes. Em, Gonzalo Luarte levanta la mano para hacer una pregunta. Vamos a priorizar las preguntas que han ido ingresando al banner de preguntas y respuestas. Si alguien tiene más consultas, por favor, dejarlas ahí porque ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas que nos han ido haciendo desde la Cami, ciudadanía.
Cuéntame. Ahí, antes de pasar, quiero hacer como una pequeña reflexión sobre lo Ya, que nos han transmitido perfecto. los panelistas. Bueno, sin duda hay cosas a mejorar, como en todo anteproyecto. Los invitamos, bueno, a todos, no solo a los panelistas, sino que al público, a ingresar a las consultas públicas y transmitirnos sus inquietudes. Ahora, el tema no es simple. Hay muchos aspectos en el fondo acá a balancear. La REP, si bien es una política ambiental en su núcleo, ¿no? Cuyo objetivo es cuidar la naturaleza, dejar un mejor futuro a las generaciones futuras, que es lo que queremos hacer en el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos que considerar que toma la forma de un instrumento de mercado. Y eso implica que va a afectar y va a favorecer a los agentes del mercado de forma distinta. Y esto obliga al hacedor de política a balancear los aspectos que vamos a regular. Eh, el decreto no puede hacerse cargo de todas las problemáticas que se generan en torno a las baterías y a las relaciones entre los agentes que operan respecto a las baterías. Eso no es realista. Sin embargo, los decretos REP se actualizan cada 5 años. Entonces esto nos da a entender que esto es un camino que estamos iniciando y que se va a ir trabajando sobre la marcha, mejorándose, aprendiendo de los errores. Y en ese sentido, la experiencia REP que llevamos hasta ahora y lo que nos transmiten también las reuniones que tenemos con los reguladores REP de otros países, que llevan en algunos casos más de 20 años ya implementando responsabilidades extendidas al productor, es que nos recomiendan siempre ponderar bien la simpleza, no tratar de cubrirlo todo, sino que partir de a poco. Esto tiene que ver con la gradualidad, no solo la gradualidad en las metas, sino que la gradualidad en general. Si bien con la simpleza vamos perdiendo especificidad. Por ejemplo, se comentó, hay baterías de montón de tipos, de montón de químicas diferentes, con montón de usos diferentes, los que implican tener montón de vías útiles distintas. Todos esos elementos son complejos de incorporar y regular en detalle. Entonces, claro, la recomendación es partamos desde lo más general y en el futuro vamos avanzando hacia lo más particular, en la medida que también tengamos más claro los panoramas que se van generando porque la introducción de la REP, lo que hemos visto es que cambia las condiciones en las que operan estos mercados. Entonces las condiciones actuales o anteriores van a ir cambiando con la REP misma y eso hace que sea difícil tener reglas tan definidas que buscan hacerse cargo de todos los posibles problemas que existen y que van a surgir a futuro, sino que en el fondo la REP implica un aprendizaje tanto de los hacedores de política como de los agentes. Y eso sí, la base de la red es que nosotros regulamos los productos que son masivos, los residuos que son masivos y que son en el fondo más peligrosos, y por eso los llamamos productos prioritarios. No nos estamos enfocando en todas las mercancías del mercado, sino que se eligieron aquellas que son más masivas, entre otros elementos. Y esto implica también que requerimos soluciones masivas, soluciones de características industriales que sean capaces de absorber esta masa grande de residuos que se generan. Y eso requiere tener capacidad instalada. Acá la REP, lo importante, que como ha mencionado, es una señal de mercado. Buscamos dar certeza no solo a los gestores, sino que también a los productores, de que, bueno, vamos a poner ciertas reglas de cómo vamos a tratar esta mercancía al finalizar su vida. Vamos a requerir que hayan agentes que puedan procesar ese residuo y requerimos que los agentes también que los coloquen en el mercado, bueno, tengan la certeza de que lo haremos con gradualidad y siendo lo más racionales y con la mayor inteligencia que podamos de acuerdo a la información que tenemos disponible. Eso, la invitación es a que ingresen sus consultas, a que identifiquen los aspectos a mejorar. Por ejemplo, un detalle, si tienen una mejor forma de calcular la vida útil, bienvenida sea, transmítanla, acá el equipo la ponderaremos y la analizaremos. Si tienen otros aspectos así, también todos los comentarios son bienvenidos y esto es un derecho de todos los ciudadanos
así como una responsabilidad nuestra como hacedores de política pública tenerlos en cuenta. Así que agradezco mucho su participación y vamos a las preguntas del público. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Y reforzando lo que mencionaba Alberto, es importante para nosotros contar con sus opiniones, con sus recomendaciones, con sus críticas, con sus consultas, todo lo que tenga que ver con el anteproyecto, porque esas preguntas, consultas, deben ser contestadas formalmente por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Esta pregunta es para Diego Mendoza. Menciona un asistente anónimo lo siguiente. La Asociación Nacional Automotriz de Chile se define como un promotor de la electromovilidad en Chile, pero al mismo tiempo solicita formalmente al Ministerio eliminar las baterías de ion litio como producto prioritario. Si el gremio confía en que estas baterías son trazables y seguras, ¿por qué se oponen a una regulación que simplemente formaliza ese control? ¿No es acaso una señal de desconfianza en la propia tecnología el sugerir que nos podemos gestionar sus residuos bajo estándares REP desde ahora, que no podemos gestionar? Dejo a Diego Mendoza. Gracias por la pregunta, Camila. A ver, algunas precisiones. Hay un error en la pregunta. ANAC no ha solicitado no regular las baterías de los automóviles, que es un error en el que también incurrió Álvaro. Lean la propuesta de ANAC. Lo que solicitamos es regular separadamente las baterías de los automóviles de los otros tipos de baterías. Una distinción entre baterías de tracción y otro tipo de baterías. No es lo mismo dejar sin regulación, que creo que es algo en lo que he insistido en este seminario, a regular en otro instrumento. El automóvil, por su valor, por su condición, por su duración y su construcción, nos parece que tiene que tener una reglamentación especialmente hecha a la medida de la realidad de ese producto, que es distinto, como lo dije, a un laptop, a un celular. Entonces, lo primero aclararlo, porque el asistente lo dice de una manera distinta, es que no es que no queramos regularlo, es regularlo bien en un instrumento único. ¿Ah? Y eso es porque automóviles en fabricación eléctricos hay en distintas partes del mundo, y eso es en base a la experiencia comparada en lo que podríamos aprender. ¿Ya? Segundo, también creo que la pregunta confunde formalizar una especie de control con el objetivo primordial de la ley REP, que es crear un ecosistema competitivo y lógico de reciclaje de productos que son definidos como contaminantes en la misma ley en base a ciertos criterios, que yo creo que Alberto los resumió mejor que yo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no se aplican bien esos criterios y principios que quedaron muy bien definidos en la ley REP? Yo creo que la ley REP es una ley correcta en ese sentido. Pues bien, se crean alteraciones al mercado, ¿ah? Y eso es justamente lo que hay que impedir hacerlo. Una alteración al mercado, por ejemplo, y una confusión, es lo que tiene Álvaro. Él dijo que yo había hablado de monopolio con L, yo no lo hice. Yo hablé de monopsonio con S, que es una diferencia clave en el apartado libre competencia. Eso hay que estudiarlo y entenderlo bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando se hace una regulación para proteger a ciertos actores, eso en Chile es incorrecto. Hay que mantener las puertas abiertas, y hay entes técnicos que esto lo estudian desde hace muchos años con leyes que funcionan perfecto, con el DL211, entre otras cosas, que son la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. Al mercado de baterías en Chile nunca le hemos sacado la radiografía ni índices de competitividad. Eso es una realidad. Hay que hacerlo, es la opinión nuestra. Porque, tal también como mencionó Alberto, si tú vas a meter instrumentos que afectan el funcionamiento del mercado, y eso puede tener un efecto en los consumidores, en los compradores, una medición preventiva y luego correctiva son necesarias y sugeribles de hacer. Entonces, eso es algo que hasta ahora la normativa de REP no ha hecho, y no es lo mismo formalizar un control que hacer un control ex ante, y en este caso debiese ocurrirlo. Debiese ocurrirlo porque tiende a mezclarse en base a principios ambientales de común aceptación, que una normativa anticipada y anti que está atrasada puede solo beneficiarlo, pero ojo, porque si llega a producir una alteración en la libre competencia de nuestro país, las empresas se van a tener un aprieto, hay normas de responsabilidad penal empresarial a los ejecutivos que son
con penas de cárcel efectiva. Entonces, eso hay que medirlo y controlarlo con la responsabilidad que Chile se merece. Ejemplos negativos lamentablemente tenemos, que yo creo que es a lo que apunta la pregunta que me hace el asistente. Vi la semana pasada en el apartado de neumáticos que, siendo una gran exigencia de neumáticos, hay una obligación de recibir uno a uno, tú no puedes decir que no a recibir neumáticos. Había un centro de acopio que estaba completamente saturado en la comuna de Cerrillo y que estaba al lado de viviendas de adultos mayores. Pero ¿qué puede hacer ese centro de acopio? La ley lo obliga a recibir los neumáticos y no hay un mercado de salida para vender neumáticos reciclados y valorizados bajo la ley REP. No todo el mundo está haciendo asfalto de caucho porque no está permitido, o multicanchas con caucho reciclado. Entonces hay un conflicto aquí de dos principios. Por un lado el apartado REP y por otro lado el apartado medioambiental insertado en una comuna específica, en este caso la comuna de Cerrillo. Si existiese, hago el contrapunto, una normativa REP acelerada para los automóviles, podríamos vernos envueltos en una dificultad similar. Pensemos que en el plomo ácido ya lo existe. Hay mercados ilícitos de las baterías de plomo, lo sabemos. Sacan baterías de plomo a Bolivia para ocupar los ácidos sulfúricos y otro tipo de ácidos y hacer drogas, cocaína. ¿Cómo puede ser que una normativa evada esa discusión y no la enfrente de lleno? Porque los mercados ilícitos en Chile no pueden existir. ¿Ya? Entonces, ojo, hay que crear un ecosistema, hay que tener inversión. Nosotros, por supuesto, que lo vamos a apoyar, pero tiene que ser con las normas internacionales que permitan que haya una convivencia sana, natural y neutra, sin cometer ningún tipo de estos errores. ¿Ya? Creo también, por último, que lamentablemente en Chile el último tiempo el relajo en el control y fiscalización ha hecho que los fracasos en algunas normativas no tengan una sanción específica. Nosotros vemos vulneraciones a la norma de emisiones vehicular en la zona franca, no se controla. Vemos vulneraciones a la ley REP en la zona franca, no se les exige, entran neumáticos y quedan fuera de una regulación. Qué ganas de cambiar eso para que Chile sea un único país sin ciudadanos clase A o clase B y poder regularlo con seriedad. A lo mejor llegó ahora el momento de identificar y actualizar los decretos. No se ha actualizado ninguno, ni el de envases y embalajes, ni el de neumáticos. Ya han pasado varios años, quizás más de los 5. Podríamos ver cómo actualizar e incorporar herramientas de control y de corrección a las deficiencias que ha manifestado la ley REP hasta ahora. Pero, ojo, regular sí, regular bien, es algo que en el sector automotor nos gusta muchísimo. Regular separado también, pensando en que son realidades distintas a las de otros productos que ocupan litio, y naturalmente con el afán que tenemos de ser responsables en un producto que circula y va a circular en nuestro país con un mayor volumen al que vemos el día de hoy. Muchas gracias, Diego Mendoza, por sus palabras. No sé si quisiera agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Em, de todas formas, comentarles que para nosotros estas instancias son importantes porque la idea es tener la opinión desde distintos sectores, desde la ciudadanía y poder incluir y consensuar todas sus observaciones para así poder tener un mejor producto final sobre el anteproyecto. Ahora pasamos a una pregunta que realizó un asistente anónimo. Consulta, si se da una segunda vida a las baterías, ¿qué sistema de gestión se hará cargo de de su recolección y valorización? No sé quién desearía responderla. Alberto, Supongo que esta es una Paz, pregunta para nosotros Claudio. como equipo REP. Sí. Bueno, lo que la REP plantea es que el sistema de gestión y los gestores se hacen cargo de residuos. Eso implica que si yo tengo una batería y la desecho, se convierte en residuo y ahí entra el canal REP. Si es que yo tengo mi batería y la reparo para darle una segunda vida, eso no entra al canal REP. Entonces, como no entra al canal REP, esa batería que yo mismo reparo no cuenta para las metas, en la forma que la REP está pues, propuesta hoy día, y tampoco es tomada por un sistema de gestión ni manejada por ellos. No sé si apunta a eso la pregunta que nos hacen. Ahora, si es que no está apuntando a eso, puedo responderle igual. Los sistemas de gestión van a tener que contratar los gestores
pertinentes para hacerse cargo de los residuos de baterías y valorizarlos, y eso implica tanto el reciclaje material como los gestores que hacen la segunda vida. O sea, en este caso sería, por ejemplo, tanto a Matías como a Álvaro, Antonio o las instituciones que representan el sistema de gestión emplearía sus servicios para cumplir metas y las tres van a contar para la meta por igual. No sé si quedó claro, pero claro, la red es enredada. Gracias, Alberto. Paz levantó la mano. Quisiera complementar lo respondido por Alberto. Sí, gracias Camila. Solamente en complemento a lo que dice Alberto, para que le quede claro al personaje anónimo que consulta, los sistemas de gestión en el caso de baterías se van a ir creando a medida que el proceso de elaboración del decreto vaya avanzando. Hoy día no tenemos sistemas de gestión de baterías. Entonces, para que quede súper claro, y como dice Alberto, finalmente los productores tienen que cumplir metas a través de sus sistemas de gestión. Son los sistemas de gestión en el momento en que se creen, que es un proceso bastante largo, que todavía no se está iniciando o no tenemos nosotros al menos noticias de que se esté iniciando la creación de algún sistema de gestión. Ellos en su momento tendrán que ver, dependiendo del gestor que contraten, qué proceso es el que van a implementar, si es reciclaje, si es la reparación de las baterías, etcétera. Pero hoy día, para que le quede bastante claro y apuntando como bien específico a la pregunta, hoy día no hay sistemas de gestión creándose para baterías, por ende no tendríamos la información que él está solicitando, si es que él lo que quiere saber es cuál es el sistema de gestión que se haría cargo de eso. Muchas gracias, Paz. Alberto, ¿quieres complementar algo? Agregar algo, sí. Podemos imaginar que hayan sistemas de gestión multiproducto también. Entonces, por ejemplo, no sé, el caso del automóvil, que está regulado la batería, los neumáticos, los aceites, y que esos aceites además se venden en envase y embalaje, o sea, ahí tiene varios productos prioritarios, podría darse a futuro un sistema de gestión que cubra todos esos productos prioritarios. En ese sentido, lo que apuntamos es que la regulación sea lo suficientemente flexible y amplia para poder aceptar todas esas posibles relaciones que se den. Eso nomás. Muchas gracias, Alberto. Vamos a leer un par de preguntas más en consideración del tiempo. También decirles que si no alcanzamos a responder sus consultas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, de todas formas, ustedes pueden ingresar las consultas, las observaciones a través de la página web para que sean contestadas formalmente. En caso de que no hayan quedado conformes con su respuesta, también los invitamos a que puedan ingresar sus comentarios a las observaciones de la plataforma para que puedan tener una respuesta formal por parte de esta institución. Ahora, voy a leer una pregunta de Constanza Aguilera, quien indica, hola, ¿actualmente el responsable siempre será el fabricante o depende de quién importe las baterías a Chile? No sé si Alberto Paz quieren contestar esta pregunta. ¿Paz o respondo yo? La ley REP define al productor como aquel que introduce en el mercado la batería. Entonces, bueno, va a depender, porque una introducción al mercado puede ser venderla al mercado o puede ser también importarlo para su propio uso profesional. Ahí la ley tiene esta definición y los decretos la van replicando. Entonces, claro, el importador va a ser como en Chile no se fabrican normalmente los productos prioritarios, la mayoría de los casos la responsabilidad recae en el importador que las trae, acá como mencionaron de China principalmente, y las vende en el mercado. Si fuera un fabricante nacional, sí, él estaría sujeto a la responsabilidad extendida del productor. Sumado a eso, otro asistente anónimo nos pregunta, ¿quién estaría a cargo de la venta de la batería de segundo uso? Eso es algo que el decreto no regula de forma específica, porque en el fondo se entiende que el gestor que produce esta segunda vida va a ser él mismo es el que la vuelva a colocar en el mercado en las condiciones que él
quiera colocarlos en el mercado. Si las quiere vender, se venden. Si se quieren donar, por ejemplo, a una escuela rural conjunto con un panel eh, también refabricado por la REP y electrificar ahí una posta o la escuela, está bien. Ahí el destino final de este objeto de segunda mano no está regulado, sino que queda a libre elección de los agentes. Si es que tiene un mercado de salida, tendrá el mercado de salida. Muchas gracias. Por otra parte, pregunta un asistente anónimo, ¿los sistemas de gestión REP tienen la responsabilidad de comunicar y educar al ciudadano? ¿Qué papel puede jugar el municipio para la educación y difusión de este? Es una pregunta muy buena porque sin duda hasta el momento tenemos una deuda en el fondo en cómo informar y educar correctamente a la ciudadanía en cuanto a la REP, su funcionamiento, lo que cubre, y es una responsabilidad que es en el fondo compartida entre los sistemas de gestión que representan a los productores y también el ministerio y en el fondo el Estado. Los municipios, como son en el fondo la institución que está en la primera línea con los ciudadanos, tienen un rol acá que es fundamental. Sin embargo, el decreto de baterías, producto de que se trata de residuos peligrosos y residuos que son más específicos, no incluye o no incorpora regulaciones específicas a los municipios, a diferencia de lo que sí lo hace el decreto de envase y embalaje, donde estamos frente a un producto que es mucho más ciudadano. Entonces, recomendaría incorporar esta consulta que nos hicieron a la consulta pública, a recibirla formalmente y nosotros analizar si es que debiésemos hacernos cargo del tema que menciona y si es que corresponde o no que el municipio tenga acá un rol específico para este decreto. Muchas gracias, Alberto. Siendo las 11:56, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero la idea es que todos puedan dar sus opiniones, sus perspectivas y que la ciudadanía también pueda consultar. Se respondieron 10 preguntas. También hay 81 asistentes ahora. Aún a esta hora igual hay muchos conectados, así que agradecemos la participación. Vuelvo a insistir, participen, mencionen sus recomendaciones, observaciones, comentarios, consultas a través de la página web. Dejamos todos los enlaces para que puedan acceder al anteproyecto en consulta, a la primera actividad que fue un encuentro informativo, y también al expediente para que puedan también acceder si quieren a este conversatorio que estará prontamente en la plataforma web publicada. Agradecemos a Antonio Carracedo, Diego Mendoza, Matías Díaz, Álvaro Cruz por su tiempo y su buena disposición para participar en este conversatorio. Eso es muy importante para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente. No sé si Alberto quiere dar algunas palabras o alguien de los panelistas quiere dar algunas palabras al cierre de esta jornada. Por mi lado, solo agradezco a los participantes su disposición y buena voluntad para ser parte de este conversatorio y recuerdo a los asistentes que hasta el 30 de abril es el plazo de la consulta y esperamos recibir sus comentarios. Todas sus consultas serán respondidas formalmente y nos sirven a nosotros para mejorar nuestra regulación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. No sé si alguien de los panelistas quiere agregar algo más para que vayamos cerrando. Yo, Camila, quiero agradecer a Alberto y al equipo de Economía Circular por organizar esta actividad y a mis demás colegas panelistas por esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Igualmente yo también agradecerle, la verdad que es muy interesante y qué bueno que se estén dando estas instancias para poder llegar como dijo Alberto, a una mejor ley. Así que muchísimas gracias a ustedes, más que nada. Y obviamente a los panelistas. Gracias, Antonio, por tus palabras. Álvaro Cruz creo que está hablando. Tiene el micrófono silenciado. Sí, Ahí. ahora sí. Bueno, darle las gracias a todos los panelistas, a Diego que siempre hemos peleado, pero yo lo estimo harto.
Antonio, y a toda la gente que estuvo presente, porque esto va a ser una buena ley y va a ser algo que nos va a ayudar a todos. Así que muchas gracias por la invitación y hay que seguir avanzando. Muchas gracias Álvaro por tus palabras. No sé si alguien más se quiere sumar, Matías. También darles las gracias por organizar esta conversación, por el trabajo que están realizando. Contarles también que ya estamos remanufacturando algunas baterías de forma muy puntual, porque no hay muchas en el mercado, pero eh, dejar también la invitación a que apuntemos a que esto se haga en Chile y que potenciemos la industria tecnológica nacional. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, Matías, y gracias a todos nuevamente por su disposición. Y si en caso de que no hayamos alcanzado a responder todas sus inquietudes, dirigirse al sitio web de Consultas Ciudadanas del Ministerio de Medio Ambiente. Que tengan un excelente día. Gracias. Chao. Ya, muchas gracias.